Nunca pensé que mis padres, que se burlaron de mi genial hermana, dirían que soy innecesario. Un niño es suficiente para nosotros. No te necesitamos. El de bajo rendimiento que dice. Entonces mis padres me echaron cuando era solo un niño. Yo en mi confusión era mi tío, lo siento, no estoy bien, pero vivamos juntos. Tomé su mano sin dudarlo. Mi nombre es Emily, actualmente tengo 30 años, pero tengo un pasado complejo. Se trata de temas familiares, pero primero quiero para que escuches mi historia. Nací en una familia típica, con un padre que trabajaba como empleado de la empresa y una madre ama de casa. Vivíamos con mis abuelos paternos en su casa, donde también vivía el hermano soltero de mi padre, que era mi tío George. Empecé a vivir juntos cuando yo tenía 4 años y George tenía 24. Ser soltero y vivir en la casa de sus padres alrededor de los 24 años puede no ser considerado inusual, pero George tenía una razón por la que no podía salir de la casa de sus padres cuando era niño. 2 días a la semana como máximo. Ciertamente no podía trabajar lo suficiente para vivir solo, tal vez se sentía avergonzado por seguir dependiendo de sus padres a su edad porque siempre parecía disculparse. Realmente eres una carga, mi padre a menudo le gritaba a George y con frecuencia fui testigo de ello siempre que los abuelos no estaban cerca. Mis abuelos aman a su hijo sano y a su hijo frágil por igual sin favoritismo. La convivencia comenzó debido a las dificultades financieras de mi padre, por lo que mi padre, que también dependía de sus padres, probablemente quería mostrar algo de moderación. Él cuando era niño es cierto que dependo de mis padres, respondió con una mirada preocupada. Cuando era niño pensé que tenía sentido, pero ahora que soy adulto creo que papá también depende de ellos, así que no está en posición de decir algo. Si hubiera entendido eso en aquel entonces habría defendido a George cuando era un niño que no entendía, a pesar de que me sentí mal cuando mi padre le gritó a George. Sin mis abuelos cerca, su presencia traía paz frente a mis abuelos. George se relajaba y sonreía y mi padre, independientemente de sus verdaderos sentimientos, nunca les mostraba. Mi madre estaba demasiado ocupada cuidándome a mí y a mi hermana Lucy, que era 2 años menor, como para prestar mucha atención a la relación entre mi padre y mi tío. Cuando era niño pensé que esta rutina duraría para siempre, pero luego todo cambió abruptamente. Mis abuelos murieron en un accidente cuando yo tenía 6 años. Su dolor me dejó increíblemente triste y sola lloré mucho. Mi hermana Lucy y yo nos quedamos calvos juntos. Preparativos. No se trataba de ser estoico. Incluso cuando era niño entendí que mi padre no estaba de luto y luego me di cuenta de ello el día del funeral. Mi padre se estaba riendo, probablemente pensó que nadie estaba mirando, pero por casualidad miré. Él y vi su expresión claramente. No era una risa de tristeza abrumadora o confusión, lo noté porque soy su hija, era una sonrisa de alegría genuina e insoportable. Mi padre estaba feliz por la muerte de mis abuelos, probablemente pensó en las diversas herencias que le llegarían. Su sonrisa era tan grotesca que me asustó como un niño y me hizo llorar. Debe haber pensado que eran lágrimas por el dolor de mis abuelos. George me dio unas suaves palmaditas en la cabeza y la acarició mirando hacia arriba. Para mí, ¿cómo pudieron los verdaderos hermanos papá y George reaccionar de manera tan diferente ante la muerte de sus padres? Fue un momento en que mi KNE hacia mi papá creció. Luego el comportamiento de mi padre hacia George cambió drásticamente. Primero, la actitud de mi padre hacia George se volvió notablemente hostil. ¿Por qué debería tener que cuidarme, de un bueno para nada como tú? Agradece, te dejo vivir aquí. Si no puedes pagar el alquiler o cualquier cosa me llevo toda la herencia. En ese momento no entendí, pero fue una declaración completamente irrazonable. A pesar de tener derecho a una parte igual de la herencia como hermanos, mi padre reclamó todo para sí mismo como cabeza de familia. George podría haberse defendido o buscado ayuda legal, pero no hizo nada por el estilo. Aunque parecía triste, nunca respondió ni reclamó su parte de The Inheritance. ¿Estás bien preocupado por mi George cada vez más abatido? Le pregunté. Soy frágil y apenas puedo trabajar, así que no se puede evitar, dijo con una sonrisa débil día a día mientras mi padre le insultaba. George adelgazó y su tez empeoró, pero George siempre me sonreía. Siempre está bien, pero 3 meses después de que fallecieron mis abuelos, George fue finalmente expulsado. Ellie fue expulsado de la casa. Lárgate, no sirves para nada, le dijeron y sin ninguna objeción o resistencia se fue. George, no quiero que te vayas.
Estaba triste por la despedida de mi amable George y tiré de su brazo, pero él suavemente me quitó la mano y me acarició la cabeza. Está bien, Emily, eres una chica fuerte, todo estará bien. Sin mí pero no estarás bien, ¿verdad? George frágil e incapaz de trabajar correctamente, ¿cómo va a sobrevivir solo? Está bien. Con lágrimas en los ojos me miró y dijo que antes de irse, la separación de George estaba triste pero no había nada que un niño como yo pudiera hacer. 2 años después de que mis abuelos fallecieron, yo era solo un niño normal de 8 años que asistía a la escuela primaria y luego, cuando mi hermana Lucy cumplió 6 años y estaba a punto de comenzar la escuela primaria en el jardín de infantes. Dijeron que Lucy es muy inteligente, eso fue lo que mi madre empezó a decir y fue el comienzo de todo, ella podría ser un genio como yo, mi padre estaba en la luna. E impulsivamente decidió hacerle tomar una prueba de coeficiente intelectual y el resultado fue sorprendente. IQ 150 definitivamente consiguió Miss Jeans. Resulta que ella obtuvo un impresionante coeficiente intelectual de 150. Increíble, gracias. Emily no lo entendió realmente, la elogié y ella sonrió de alegría. Esos fueron los días buenos, hasta entonces todo estuvo bien, pero luego todo fue cuesta abajo. Está bien, llevémosla a una buena escuela. Mi padre declaró que estaba lista para actuar siguiendo su estímulo. La decisión del momento comenzó ahora, incluso mi madre se sorprendió pero se dejó llevar por la inexplicable confianza de mi padre, ella es un genio, estará bien, y con eso mi madre también se unió. Luego mi hermana comenzó a ir a clases particulares todos los días ya que es mi madre quien acompaña a mi hermana ahora. Naturalmente, los cajones de la casa tienden a ser descuidados, entonces mi padre lo mencionó. Oye, ya que tu mamá y Lucy están ocupadas, cuida la casa tú mismo. Él me dijo eso y así es como me tocó lavar y limpiar después de la escuela. Estar con amigos no era una opción, tenía que ir directamente a casa para hacer las tareas del hogar o mis padres me gritaban si no las hacía bien. Había días en los que me saltaban la cena y no teníamos tiempo para tomar. Me importa un fracasado como tú. Exasperado incluso si obtuviera una buena puntuación en los exámenes o quedara primero en el día de deportes, mis padres no se darían cuenta ni me elogiarían, simplemente me ignorarían, mecánicamente me dirían que aprendiera de tu hermana Lucy y luego empezaron a decir cosas como esta: bueno, no hay esperanza para ti. Si es un genio pero eres simplemente un incompetente. Lucy realmente era un genio. Rápidamente avanzó en sus estudios con solo un corto periodo de tutoría y aprobó los exámenes de ingreso con facilidad. Mientras eso sucedía mis padres se volvieron aún más fríos conmigo. Algún día seré un pez gordo, entonces nuestra jubilación será fácil, diría mi padre riendo, un médico tal vez o un abogado, incluso aspirar a ser político no estaría mal. Tener una hija genio, somos súper afortunados. Era invisible en mi tamaño de los padres. Mi existencia llorando en la sombra de Lucy fue olvidada. Entonces, cuando tenía 10 años, mis padres finalmente dijeron que no te necesitamos porque la educación de Lucy costó mucho, lo que me confundió por lo que eso significaba. Mi padre dijo que estamos diciendo que Lucy es una hija es suficiente, ¿quieres vivir por mi cuenta? ¿Cómo diablos? Bueno, al menos te daré el contacto de tu tobillo, toma algo de dinero y resuélvelo por tu cuenta. Y con eso realmente me dieron solo una pequeña cantidad de dinero y me echaron de la casa llorando y suplicando que me dejaran volver a entrar. Golpeé la puerta de entrada pero no hubo respuesta. La puerta permaneció cerrada. En desesperación me dirigí a la estación. Teniendo 10 años tenía suficiente conocimiento para viajar en tren pidiendo direcciones a la gente. De alguna manera llegué al departamento de George. Cuando respondió al timbre, tenía la misma cara amable conmigo. Él estaba enojado, me sentí muy arrepentido y deprimido, preguntándome si era solo una carga. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, luego una mano fue colocada suavemente sobre mi cabeza caída, era la misma mano grande, cálida y amable. Recordé que ha sido difícil, ¿eh? Todo va a estar bien ahora, pero, ¿qué debo hacer ahora? Todavía soy propenso a enfermarme y mis ingresos son bajos, como puedes ver, lo estoy. Juntos antes. Tal vez estar lejos de mi padre había traído algún cambio en su forma de pensar. Mirándome directamente, George sonrió y dijo: lo siento por ser pobre, pero si no te importa, estaría feliz de convertirme en tu padre, realmente más bien como un padre adoptivo. En este caso supongo que puede que no sea gran cosa, pero antes de que pudiera terminar me lancé contra su gran cofre. Era similar al de mi padre pero completamente diferente.
El abrazo de George fue increíblemente reconfortante. Todo estará bien ahora mientras lloraba de alivio, George. Me acarició suavemente la espalda, me sentí como si tuviera un verdadero padre que me derramó amor a partir de ese momento. George me crió, estoy seguro de que él era y todavía era propenso a las enfermedades y la vida era dura a veces, pero incluso en la pobreza, nuestro hogar estaba lleno de sonrisas. Hice lo mejor que pude en todo. Cuando trabajó duro George me elogió incluso si los resultados fueron poa. Elogió el esfuerzo que me hizo aún más decidido a hacer lo mejor que pude. La presencia de mis padres que nunca me elogiaron finalmente se desvaneció de mi memoria al crecer bajo el cuidado de George. 20 años pasaron volando en nada tiempo. Ahora tengo 30 años y ahora los rostros familiares están frente a mi mamá. Papá, ha pasado un tiempo. Emily, ¿has estado viviendo bien? La única sonrisa es la de mi padre, a quien empujo a los rincones más lejanos de mi memoria. Ha envejecido considerablemente sin apenas cualquier pelo. Se fue mi mirada hacia él. Es gélida. Es natural pensar que quieres ahora. Bueno, dejemos atrás el pasado y nos llevemos bien como familia de ahora en adelante. A pesar de mi mirada gélida, mi padre dijo esto sin inmutarse. Lo que naturalmente esta fue mi respuesta: que se llevan bien en familia. No bromees conmigo, realmente eres un fracaso. Siempre tuviste mala boca. No hay ayuda para eso. Empezaré a reeducarte a partir de ahora. No, gracias. Por favor, vete. Hago retroceder a mi padre mientras intenta entrar al apartamento y luego mi madre se unió a Emily. No seas terca, confía en que vivamos en un apartamento tan famoso. No debes llevar una vida decente, no es asunto tuyo. Por favor, vete. No seas terca, solo déjanos entrar. No. Me recuerda a esos días jugando lucha con pies cuando era niño. Mientras reflexionaba, el pie de mi padre llegó a la entrada. Empujé hacia atrás con todas mis fuerzas como un luchador de pies. Oh, Dios mío, cortó la guardia. Ambos cayeron al suelo. En consecuencia terminé mirando abajo sobre ellos. Eres tan molesto que estoy ocupado. ¿No puedes simplemente irte a casa? ¿Qué clase de manera es esa de hablar? ¿Qué piensas de tus padres en el momento en que me abandonaste? Nunca pensé en ti como mis padres. Pero te criamos hasta que tenías 10 años, hasta que yo tenía 10 años. La única educación decente que tuve fue cuando mis abuelos todavía estaban vivos, pero aún podías vivir, ¿no es así? Esa no es razón para que actúes tan alto y poderoso como mis padres. Así no hay necesidad de que vengas a verme. Ese ya no es el caso. Mis palabras torcieron el rostro de mi padre en una mueca amarga. ¿Le pasó algo a Lucy? Se quedó sin trabajo, se convirtió en abogada. Bueno, eso es genial, impresionante, realmente. Un coeficiente intelectual de 150 y todo, y luego de hecho, desapareció de manera impresionante. Mientras de Story Goes, Lucy ingresó sin problemas a la facultad de Derecho. Tomó el examen de la abogacía después de la escuela de posgrado. Y sin embargo ella desapareció. Dijo: yo tampoco te cuidaré, y se fue. Bueno, entonces fuiste abandonado. Felicitaciones. Para nada. Felicitaciones. Esa niña ingrata pagando nuestra educación con traición. Bueno, no había amor. Estaba ahí. Mis padres pensaban que eran cariñosos sobre mi hermana, pero desde su perspectiva probablemente se sintió asfixiante. Padres que cambiaron completamente basándose en un número de coeficiente intelectual. Padres que pusieron expectativas excesivas. Padres que disfrazaron sus deseos como amor empujándolos hacia ella. No es de extrañar que Lucy se hartara. Mi empresa quebró. Economía difícil. Casi no hay indemnización por despido y los beneficios de desempleo están a punto de agotarse. Tienes que cuidarnos. La risa murió recientemente. No sé que vas a abandonar a tus padres. El único padre que tengo es George, quien ha estado cuidándome desde que tenía 10 años, por lo que mi padre parece desconcertado. Mis palabras al venir a este apartamento significan que sabías que estaba viviendo con George, ¿verdad? ¿Qué hay de qué sorprenderse ahora? Piensas en él como tu padre, el George que me colmó de amor. Él es mi padre. Ustedes dos nunca me dieron ningún amor. Mis padres no. Mis padres me miraron asombrados a pesar de su frágil salud. George trabajó duro, luchó para que yo no tuviera que hacerlo. Trabajé muy duro para pagar esa amabilidad, así que estás haciendo un trabajo decente como yo. Mi hombro se soltó con fuerza. Así que estás enojada y avergonzada. O escucha lo que digo. No hace falta decir más. Entiendo perfectamente que te sentías sola y ahora estás empapada. Eso es cierto, siempre no siendo favorecida por tu hermana, no. Es de extrañar que seas tan rey, pero ahora que estás con nosotros, eres feliz y tímido, así que estás emocionalmente cerrado. No inventes las cosas, relájate, de ahora en adelante estaremos juntos como una familia.
No podía entenderlo, es que mi padre ya sufre demencia. Miré fijamente a mis padres por un momento y poco a poco encontré sus caras tontas divertidas. ¿De qué te ríes? Feliz aquí, de ninguna manera, para que sepas, no he pensado en eso. Ustedes, una vez en estos últimos 10 años, gracias a George, he estado viviendo días muy satisfactorios. Mis padres se sorprendieron por mi risa repentina, pero continué. Fui a la universidad a través de un programa de becas. Oh, lo hiciste, entonces debes haber conseguido un buen trabajo. Sí. Conseguí un trabajo en una corporación bastante famosa, bueno, ¿no es eso? Y me casé a través de algunas conexiones. Oh, entonces debemos saludar a tu marido, no es necesario, sí, debemos, es imposible que esté en el extranjero ahora mismo. Oh, sí, para que sepas, George también está en el extranjero. George también, ¿qué significa eso? Pensé, dado que vivías aquí solo y dado lo frágil que debía haber sido, es posible que ya haya fallecido. No asumas que George está muerto. Mi esposo recibió una asignación en el extranjero. Escuché que era un buen lugar para recuperarse, así que George siguió adelante, está completamente recuperado y está feliz jugando con mis hijos. Espera, tienes a nuestros nietos. El rápido flujo de información parece haber casi causado un cortocircuito en los cerebros de mis padres mientras parpadeaban confundidos. Al principio les sonreí alegremente. Ustedes abandonaron a sus padres, ustedes fueron los que me abandonaron primero. Finalmente espeté ante su razonamiento completamente egoísta. Mis padres palidecieron. No le debo nada a usted que me abandonó, pero le debo mucho a George. Planeo devolverle su amabilidad, al menos envíeme. Nos dio algo de dinero. George nunca tocó el dinero que le envié y vivió en este apartamento deteriorado todo este tiempo, pero finalmente aceptó vivir conmigo en el extranjero, así que vine a ultimar las cosas. ¿Qué pensar que aparecerías el último día? Me voy de este viejo lugar, qué coincidencia, entonces te vas. ¿Qué hay de nosotros? Estás abandonando a tus padres después de mi madre. Se puso pálido y preguntó. Asentí enfáticamente. Gracias por abandonarme. Diciendo eso con una sonrisa los dejé sin palabras. Realmente gracias por eso, estoy realmente feliz. Ahora con eso pasé junto a ellos. ¿Cómo se siente usted que abandonó a su hija para ser abandonado por sus dos hijas? Hice una última pregunta pero no recibí respuesta. No esperé su respuesta y me fui pensando que esta sería la verdadera despedida de mis padres biológicos. Después regresé a mi casa en el extranjero. El esfuerzo que hice mientras vivía con George valió la pena. Logré conseguir un trabajo en una buena empresa y luego, con una asignación en el extranjero, conocí a un hombre y me casé. George lloró y bendijo el matrimonio, y con el nacimiento de nuestros hijos y George uniéndose a nosotros, ahora vivo feliz con mi esposo, mis hijos y mi tío George. Ojalá pudiera encontrar pronto un hombre maravilloso como tu esposo. Dice mi hermana Lucy riéndose a mi lado mientras vemos los niños juegan en el jardín. Bueno, ahora que estás libre del control de nuestros padres, estoy seguro de que sí. Encontraré a alguien. Primero necesito acostumbrarme a trabajar. ¿Por qué no intentas obtener una licencia de mentiroso? Creo que dejaré de ser abogado. Ya me cansé de seguir las órdenes de nuestros padres. Quiero seguir una carrera. Me apasiona, eso tiene sentido justo después de que mis padres me abandonaron y me fui de casa. Lucy le envió una carta a George que contenía quejas sobre nuestros padres. El amor retorcido y la presión bajo la que estaba. Ella también quería venir a vivir con George, pero su situación financiera no podía mantenernos a los dos, y lo más importante, nuestros padres no lo permitirían, así que por el momento hemos hecho arreglos para que ella viva en la casa de nuestros padres, donde pueda arreglárselas, y estamos haciendo planes para que se mude. Una vez que fue adulta fue difícil para ella, pero mi hermana logró superar las pruebas y obtener su libertad. Se fue de casa aprovechando el momento en que nuestros padres estaban felices de que ella se convirtiera en abogada. Por supuesto que la ayudé con eso. Consiguió un trabajo aquí, pero está luchando con el idioma y adaptándose a cosas nuevas, pero estoy seguro de que estará bien. Mi hermana Lucy, ella siguió viviendo bajo el techo de nuestros padres. Les digo que nunca he conocido a nadie tan paciente y trabajador como ella. Seguramente se adaptará aquí pronto. Estoy más preocupado por George.
George va a la escuela de idiomas. Lo mencioné y Lucy asintió. Suena bien. Nunca es demasiado tarde para empezar algo nuevo. Parece que ahora goza de mucho mejor salud, así que tenemos que hacerlo. Estoy seguro de que disfrutará de la vida de ahora en adelante. De hecho, nuestros padres, que le habían quitado todo a George, incluida su herencia, se dejaron llevar por sus gastos y rápidamente se quedaron sin dinero. Intentaron desesperadamente invertir en sus hijas, pero ahora que llegaron al desempleo, siguieron adelante. Y vendieron la casa para ganar algo de dinero, pero resulta que tenían algún tipo de préstamo de renovación o algo relacionado con la casa, por lo que se quedaron con muy poco en la mano. A nuestros familiares aparentemente les han pedido dinero, pero todos los han rechazado fríamente. Forzarlos a una vida de pobreza, un pariente compartió con una sonrisa radiante que las constantes peleas entre ellos son insoportables. Menospreciar a los hermanos o discriminar a un niño sobre otro es simplemente impensable. De hecho, Lucy asintió ante mis palabras. Siempre te protegeré, Lucy, no. Importa lo que ya me has protegido lo suficiente, gracias Emily, cuando las palabras adultas de mi hermana me conmovieron, ¿qué estás protegiendo? Una mano se puso en mi cabeza, parecía tener más arrugas y me sentía más pequeña pero tan cálida como siempre.